Hola chicos, buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en una clase grabada con un tema muy interesante que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre, la licenciada Pamela Mero, y bueno, ya estamos por empezar esta clase. Qué bueno que se estén conectando a verla. Así que voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar el material que les he preparado para esta tarde. Ok, listo. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Voy a agrandar ahí mi pantallita. Y pues el día de hoy vamos a analizar esta frase que dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esta frase la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ok, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta frase, mis chicos? Mire que nos habla de que no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Suele pasar que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los sentimientos y expresamos muchas cosas, pero a la larga nuestras acciones no le dan peso a esas palabras. Por algo dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente peso. ¿Qué le da el peso a mis palabras para que no se las lleve el viento? Mis acciones, mis actos. Entonces, si yo digo que soy una persona honesta, mis acciones, mi actuar diario, tiene que demostrar eso, que soy una persona honesta. Si yo digo que soy una persona responsable, entonces mi accionar tiene que ser el de una persona responsable. Entonces, mis actos deben demostrar lo que mis palabras dicen. No puedo decir una cosa con las palabras o manifestar algo con mis labios, ¿no? Y pues con mis acciones demostrar todo lo contrario. ¿Por qué? No solamente arriba Dios me está viendo, sino que también pierdo la credibilidad de mucha gente. Entonces es importante que cuidemos justamente eso. Cuidar, cuidar ese espacio que Dios nos da como hijos y no decepcionarlo. Y cuidar también la confianza que nos ganamos de las demás personas. Entonces, este día yo los quiero invitar a que piensen y analicen qué cosas han dicho que tal vez no han cumplido y empiecen a cumplirlas. Ok, reflexionemos. Dicen, ¿qué situaciones de la vida cotidiana tienes que defender tus ideas? Bueno, en casita ahí ustedes plantéense esta interrogante tan importante, ¿no? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ustedes defienden sus ideas? Y yo me imagino, me pongo en el papel de ustedes y pienso, ¿no? Tal vez cuando quieren conseguir un permiso para una fiesta, ¿no? Y ustedes empiezan, pero mira, papá, este es el cumpleaños de tal persona, y yo quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, ¿no? Entonces, es importante que nos planteemos esa pregunta. Listo. Entonces, continuemos. A ver qué pasó. Dice, ¿qué sucede cuando no estás de acuerdo con las ideas de otras personas? Importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una posición frente a un tema y yo tengo una postura distinta o contraria a esa posición que tiene esa persona? ¿No? Uno de los temas más controversiales siempre ha sido el aborto. Hay mucha gente que está a favor y hay mucha gente que está en contra. Y eso es bien sabido por todos, ¿no? Y cada uno de estas dos posturas, a favor o en contra, tienen sus argumentos con los que defienden justamente esta postura. Pero ¿qué pasa cuando esa persona nos confronta con su otra postura contraria a la nuestra? ¿Respetamos sus ideas o simplemente nos enojamos y a través del enojo queremos hacer válidas nuestra postura? ¿Cómo reaccionamos? Pregúntenselo. Ok, entonces, ¿por qué yo les hacía estas preguntas, chicos? Porque el día de hoy vamos a ver el tema tesis e ideas. Y es muy importante que ustedes se planteen estos escenarios y se hagan estas reflexiones para pasar justamente al tema. Y es que la tesis proviene del latín tesis. ¿Pero qué es la tesis? Pues la tesis es una afirmación, es una proposición de veracidad argumentada que
está justificada mediante razonamientos. El autor la defiende con argumentos para determinar si es veraz o a la final no fue veraz, ¿no? ¿Qué pasa con esta tesis? Es muy importante que en este curso que ustedes están realizando, pues tengan claro justamente este tema. Bueno, ahora ya no realizamos las famosas monografías, pero cuando ingresen a la universidad van a realizar trabajos investigativos y esto va a ser muy importante para esa etapa o para algún trabajo que ustedes realicen cuando necesiten utilizar una tesis. Pues bien, yo les mandé a leer el otro día, les mandé a través de nuestra plataforma, un texto que se llamaba Nunca tan lejos y jamás tan cerca. Espero hayan disfrutado de ese fragmento que les mandé a leer, muy interesante, muy importante porque nos planteaba, ¿no?, una tesis bastante llamativa, ¿no? Y ya más adelante vamos a estar recordando un poquito acerca de esa lectura. Ok, pero ¿cómo podemos identificar una tesis? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a reconocer ciertos términos y ciertos puntos claves de la tesis para poder identificarla. Primero tenemos que tener claro qué es la argumentación. Ahí tenemos que dice que es un proceso lingüístico que implica una postura crítica frente a una situación. Pero ¿cómo yo defiendo esa postura? A través de las razones que doy para decir, bueno, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto por estas razones. Yo no puedo decir así nada más, yo estoy en contra porque yo estoy en contra o solo porque mis principios y ya. Pero por mis principios, pero ¿qué pasa con mis principios? ¿Cuáles son esos principios? Yo tengo que explicar para poder fundamentar mi tesis. ¿Qué más nos dice? Defender o sustentar una tesis es muy importante porque la tesis debe tener coherencia. Si es una tesis que no tiene coherencia, cualquiera me la puede tirar abajo. Y ahora, una tesis, chicos, debe tener elementos muy fundamentales, como el tema. Yo tengo que tener claro cuál es el tema, cuál es el propósito y qué es lo que se pretende demostrar con esa tesis. Además, un texto argumentativo está estructurado en proposiciones y argumentos. ¿Ok? ¿Qué es la tesis? La proposición que afirma o que niega algo, en torno a la cual gira el texto. De la tesis, ¿no? Se van a desprender, de esa sola idea, se van a desprender tantos párrafos como yo pueda, con tantos argumentos con los que yo cuento. Pero ¿qué son los argumentos? Son una serie de razonamientos que afirman o niegan justamente esa tesis. Entonces, esos puntos tenemos que tener claros para poder identificar la tesis. La tesis es la columna vertebral del ensayo, porque de allí se va a desprender justamente todo, toda la información va a salir de esa tesis. Por eso lo llamamos la columna vertebral del ensayo. Y es muy importante que identifiquemos estos términos. Ahora, con respecto a lo que les estaba comentando de la lectura de este fragmento de esta obra Nunca tan lejos y jamás tan cerca, me llamaba bastante la atención porque realmente nos habla de una realidad que nosotros vivimos ahora, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás se decía que para esta época, con tantos avances tecnológicos, el ser humano ya iba a tener más tiempo libre, más tiempo para dedicar a las actividades que le gustaría hacer, más tiempo para pasar en familia. Pero ahora que vivimos en esta época nos damos cuenta que esas afirmaciones que se realizaron hace muchísimo tiempo atrás, pues simplemente no se han cumplido. ¿Por qué se llama nunca tan lejos y jamás tan cerca? Porque nunca hemos estado tan lejos de tener tiempo para ser creativos, de tener tiempo libre, de tener tiempo, un tiempo de ocio, un tiempo para compartir en familia. Pero tampoco jamás hemos estado tan cerca y ahí se produce esta paradoja que se plantea en esta historia. Ahora, yo les hablaba de tema, de propósito, ¿verdad? Justamente hablando de esta lectura, nunca tan lejos, jamás tan cerca, ¿el propósito cuál es? Lo tenemos allí, cuestionar la tarea de la tecnología y la postura del hombre frente al uso del tiempo. O sea, de una parte está el uso de la tecnología, pero cómo se ha utilizado realmente esa tecnología me ha permitido, ¿no?, encontrar más tiempo o no. Y con ese propósito yo me planteo esta interrogante que dice, ¿qué aporta la tecnología a la calidad de vida del hombre? Evalúen en casa. ¿Qué creen ustedes
qué ha aportado la tecnología a nuestra calidad de vida, o tal vez qué nos ha restado, ¿no? Y de allí se desprende, ¿no? La tesis que está abajo, dice, los avances tecnológicos facilitan la vida del hombre, pero reducen el uso del tiempo libre. Esa es nuestra tesis. Eso es lo que vamos a defender a lo largo del ensayo. Que los avances tecnológicos sí facilitan la vida del hombre, pero reducen el uso de su tiempo libre y eso es lo que se va a ir demostrando. Y el tema, pues, que lo tenemos acá, las innovaciones técnicas le ofrecen al hombre todas las herramientas para que pueda usar el tiempo de manera creativa y placentera, pero por el contrario, hoy trabaja aún con mayor afán. Todo esto desprendido, miren, de un pequeño fragmento que yo les mandé a leer, un fragmento muy interesante, donde, bueno, nos ponía las dos posturas, ¿no? La postura de quienes critican este tiempo agitado de vida en el que vivimos actualmente y pues hablan de cuando el hombre se dedicaba solo a ciertas cosas para subsistir, pero por el contrario también se habla, ¿no? De la otra parte, de la otra cara de la moneda, ¿no? Que hace muchísimo tiempo atrás se han estudiado fósiles donde se encontraban hombres que vivieron a inicios, ¿no? de este planeta, por decirlo así, hace muchísimo tiempo atrás, y que apenas eran hombres de 30 años y lucían como unos ancianos. Tenían caries, tenían accesos aquí en las mandíbulas. ¿Por qué? Porque no contaban con una herramienta tan facilita que nosotros encontramos ahora en cualquier lugar como es el cepillo de dientes. No se lavaban los dientes y no tenían una buena higiene bucal. Eso permitía que se crearan los accesos, que tuvieran muchísimas caries, ¿no? Y pues que eso de una u otra forma repercutiera en su salud. Entonces, ahí veíamos las dos partes de la moneda, ¿no? Entonces, les invito a que sigan investigando sobre esta lectura tan bonita, nunca tan lejos, jamás tan cerca, y que puedan seguir indagando acerca de ella. Ahora, quiero acotar también, chicos, que cuando nosotros realizamos una tesis debemos tener claro el contexto donde lo estamos realizando y debemos tener claro el tipo de lenguaje que utilizan las personas, ¿no? Que nos van a escuchar o que nos van a leer. ¿Por qué? Porque puede que yo utilice términos que para ese grupo de personas, ¿no? Sean términos que los dejen un poco sorprendidos, ¿no? Que los dejen un poco extrañados porque tal vez no los entienden o en algunos hasta cause molestias. Entonces es muy importante también que tomemos en cuenta el entorno donde nosotros vamos a desarrollar una tesis para que no exista ningún conflicto, ¿no? Para que no exista ninguna transgiversación de la información. Ok. Ahora, la tesis tiene que cumplir con ciertos requisitos y con ciertas condiciones. Yo aquí les he traído seis, perdón. La primera de ellas es ser explícita. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues al ser explícito no dejamos nada escondido, es decir, tenemos que ser claros y concretos. No podemos andar por allí con rodeos, no. Ir directo al grano. Aquí les traigo un ejemplo. Hay una tesis vaga, por decirlo así, que dice, a partir de los promedios de los estudiantes en los últimos quimestres, se observa un desnivel en situaciones de inestabilidad laboral. Si usted le presta atención, esa es una tesis vaga. ¿Por qué? Porque no está clara, no está dejando realmente claro cuál es la causa, cuál es la consecuencia. Uno se queda confundido. Pero cuando yo soy realmente específico, ¿no? Y hago una tesis explícita, logro lo que dice abajo. El frecuente cambio de profesores desmejora el nivel académico. Ahí sí dejó claro cuál es la causa. La causa es que constantemente se cambian los profesores. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues eso repercute de una u otra manera en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces ahí sí me queda claro. Otra condición que deben cumplir las tesis es justamente evitar el lenguaje emotivo. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo que dejar a un lado, cuando voy a plantear una tesis, tengo que dejar a un lado mis emociones, mis cuestiones personales. Tal vez puede que yo haya vivido alguna experiencia relacionada con el tema que estoy abordando, pero todo eso debe quedar a un lado. Porque esas expresiones mías, expresiones subjetivas, le van a restar importancia a mi trabajo.
a mi tesis. Aquí les traía otro ejemplo. Tesis emotiva. Me emociono, yo soy mujer, ¿no? Entonces yo digo, las mujeres tenemos las de perder cuando los hombres tienen la sartén por el mango, o sea, el poder. Entonces yo ahí estoy, pobrecitas nosotras las mujeres, y me victimizo, ¿verdad? Entonces como soy mujer, apoyo a las mujeres, pero hago de cuenta como que en todo ámbito y en todo aspecto las mujeres pues somos víctimas de los hombres, cuando no es así. Cuando yo realmente planteo una tesis neutra, cuando no me pongo ni del lado de los hombres, en este caso, ni del lado de las mujeres. A pesar de ser mujer, no me pongo de ninguno de los dos bandos, ¿no? Me pongo en la mitad. Y digo, en situaciones ventajosas de poder, los hombres discriminan a las mujeres. Y entonces, ¿qué conseguimos aquí? Que la persona que nos está leyendo, si arriba alguien hubiera leído esa tesis, hubiera dicho que es feminista, ¿no? Y quién sabe qué otras cosas hubiese expresado sobre mi persona. Pero abajo puedo yo incluso que eso me dé un voto a favor de la persona que está leyendo. Ah, mira, es objetiva, ¿no? Es neutra, es imparcial. Entonces, aquí estoy demostrando que sí, que en ciertas situaciones donde el hombre tiene más poder, pues abusa de ese poder y discrimina a la mujer. Pero estoy hablando de ciertas situaciones, no estoy generalizando como se hizo arriba. ¿Qué más? Apuntar a un mismo centro, ideas encaminadas a una sola idea central. Ahí tenemos tesis disgregada y tesis centrada. ¿Qué es disgregar? Disgregar es separar. Entonces, cuando hablamos de una tesis disgregada, es una tesis separada de la idea central. No me encamino, no me enrumbo a lo que quiero, sino que me voy por la tangente, como le digo yo. Entonces, ahí les traje otro ejemplo. Dice, tesis disgregada. La TV es un medio de extensión cultural que junto con la radio cumplen un papel importante en la comunicación. Ahí me metí en la televisión y me fui para la radio también. Entonces, si yo me estoy enfocando solo en la televisión, solo allí tengo que enfocarme. Como dice abajo, tesis centrada, la TV es un medio de extensión cultural que se ha convertido en un medio primordial de comunicación. Y me estoy enfocando en el tema y en la idea central que es la televisión como un medio importante de comunicación. No metí a otro medio de comunicación porque mi tema tiene que ver con la televisión. ¿Ya? ¿Qué más? Usar términos consistentes. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que utilizar un vocabulario adecuado, preciso y pertinente. No podemos utilizar palabras inapropiadas, no podemos utilizar términos complicados de acuerdo a lo que les decía antes, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto, de dónde yo esté desarrollando este trabajo. Ahí les traje otro ejemplo. Dice, tesis inconsistente. La liberación personal femenina no puede llevarse a cabo si hay vinculación económica con los hombres. ¿Cuál es el término inconsistente? Liberación. Esa tesis nos hace ver como que las mujeres somos prisioneras, ¿no? Y no podemos sacarnos esas esposas o esas cadenas con las que estamos ahí aprisionadas, ¿no? Liberación me suena a que estamos presas, a que no podemos expresarnos libremente, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos una tesis consistente? Dice, la autonomía personal de las mujeres no puede llevarse a cabo si hay dependencia económica de los hombres. Si comparamos, no solamente la palabra liberación estuvo mal utilizada, sino que también la palabra vinculación económica, dependencia económica, ¿no? Cuando yo hablo de autonomía, pues yo tengo poder de decisión, ¿no? Autonomía. Una mujer no tiene el poder de decisión si esta mujer depende económicamente de un hombre. ¿Por qué? Porque hasta para ir a comprar algo va a necesitar que consultarlo con su esposo, ¿no? Porque ella no tiene el dinero suficiente y si su esposo le parece, pues le va a dar el dinero. Entonces, mire que la comparamos y vemos que hay ciertos términos que no coinciden justamente porque no tienen la consistencia necesaria de acuerdo al tema del cual se está hablando. Y pues también tienen que tener un sujeto y un predicado, una tesis escrita como una oración normal, donde yo puedo identificar perfectamente el sujeto y el predicado. Y debe permitir su desarrollo, es decir, idea enunciada que se desarrolla en un párrafo. O sea, esa tesis yo la desarrollo
en un párrafo y en los párrafos posteriores, pues, entonces yo voy argumentando, es decir, dando mis razones por las cuales yo tengo esa determinada postura. Así que chicos, este ha sido nuestro tema del día de hoy, un tema muy interesante, la tesis, ¿no? ¿Qué es la tesis? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son los argumentos o los puntos que nos van a llevar a identificar la tesis? Y estas 6 condiciones tan importantes para que nosotros podamos hacer una tesis sin ningún problema. Así que este archivo yo se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan guardarlo en el portafolio de la materia de lengua y literatura. Y pues nada, mis chicos, un gusto haberlos visto. Bueno, no haberlos visto, un gusto que ustedes me hayan visto esta tarde a través de esta clase grabada. Nos estamos viendo la próxima semana. Será un gusto trabajar con ustedes en un nuevo tema, claro que sí. Y pues que tengan un lindo fin de semana, pasen con sus familias, cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Chao, chao.